Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Iniciamos la emisión 821 de este espacio informativo semanal, donde le compartimos sobre el trabajo comprometido, las propuestas y las luchas de organizaciones y movimientos sociales en la región. Esta producción la realizamos de manera conjunta con el aporte de nuestra red de corresponsales que nos acercan a las comunidades con las voces de sus pueblos. Extendemos nuestro agradecimiento a usted que nos escucha y a las emisoras aliadas y espacios de comunicación que difunden este trabajo colaborativo. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y ya estoy con mi compañera Génesis R. Cruz desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras con todo listo para esta nueva emisión. Así es, Joaco, y bueno, antes de pasar a los titulares, queremos enviar un abrazo solidario para familiares, amigas, amigos y compas de organizaciones y de lucha del documentalista Boris Hernández, que falleció esta semana y que fue cofundador de la Asociación Comunicarte y un referente del registro de la memoria histórica de Guatemala. También en ese país queremos enviarle un especial saludo y admiración a las compañeras del pueblo Ixil, que aportaron con sus valientes testimonios para que Guatemala camine por fin hacia la justicia en el caso del genocidio Ixil contra el ex general retirado Manuel Benedicto Lucas García. Gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, y también al compañero Herbert Reyes, que nos han estado reportando semana a semana de primera mano. De inmediato, ahora sí, vamos con los titulares de esta semana. En Nicaragua, desde el exilio conmemoran 6º aniversario de la insurrección cívica. En Costa Rica lanzan campaña para desmitificar la anticoncepción de emergencia. En México, las comunidades buscan alternativas de trabajo para la tierra y medio ambiente. Jóvenes marchan en Nueva York para exigir a los estados el cuidado del ambiente. En El Salvador, aumentar el salario mínimo beneficia a la economía del país, afirma representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. En Panamá, el pueblo nazo se mantiene en defensa de su territorio. En Guatemala, testimonios de violencia sexual durante genocidio Ixil. Presos políticos en México. El caso El Oxitlán de Flores Magón. En El Salvador, evidencias de efectos de cambio climático alertan en el Día Mundial de la Tierra. Y en Guatemala, luto por la muerte del cineasta y documentalista Boris Hernández. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. Nicaragüenses en el exilio han realizado diversas actividades para conmemorar los 6 años de la insurrección cívica de abril de 2018, que dejó como resultado más de 300 personas asesinadas, más de 1,000 presas y presos políticos y miles de personas exiliadas. Yaritza Mairena, ex encarcelada política e integrante de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua, dijo que en el caso de Costa Rica, donde se encuentra la mayoría de personas exiliadas, muchas organizaciones se unieron para realizar actividades conmemorativas de protesta, como una obra de teatro, un foro en la Universidad de Costa Rica, la presentación de un libro, así como un acto central en la Plaza de la Democracia en la capital costarricense. También se realizaron otras actividades en diferentes ciudades de los Estados Unidos, España, País Vasco y Finlandia, en donde las personas exiliadas demandaron el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Las demandas de hace 6 años continúan intactas, insistió la ex encarcelada política Yaritza Mairena. En conmemoración a abril 2018, a 6 años de la insurrección cívica del pueblo nicaragüense, muchas organizaciones nos unimos en una jornada de conmemoración del 6º aniversario de abril, ejecutando varias acciones conmemorativas, pero también de protesta. Durante todo este tiempo, pues en Costa Rica se llevó a cabo un plantón frente a la Embajada de Nicaragua, una obra de teatro, La Razón Blindada, que habla sobre la situación de las y los presos políticos que se encuentran en aislamiento y bajo tortura constante. También se llevó a cabo aquí mismo en San José un foro conmemorativo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, llevado a cabo por la Cátedra de Centroamérica,
precisamente en el marco de realizar reflexiones a estos 6 años, ¿no?, de la sociedad civil. También hubo la presentación de un libro que habla, ¿verdad?, sobre las realidades de Nicaragua por parte de Arquímedes González, El atardecer en Venecia. Y el 21 fue el acto central de conmemoración en conjunto con la Feria Pinolera junto a la Plaza de la Democracia, en donde se llevó a cabo también un concierto de artistas nicaragüenses, ¿no?, que rinden homenaje, pero también se llevó a cabo una serie de acciones de diferentes organizaciones del exilio y la diáspora en otros países como Miami, Los Ángeles, España, País Vasco, Finlandia y una serie más de organizaciones que convocaron a diferentes actos conmemorativos. Lo importante de esto es resaltar no solamente la unidad y la coordinación de esta jornada conmemorativa, sino también que siguen vivas las demandas de abril: justicia, libertad y democracia, pero no solamente como consignas, sino como acciones. Seguimos demandando ante la comunidad internacional una mayor contundencia contra el régimen de Ortega, que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, que sigue utilizando la prisión arbitraria como un mecanismo para evitar la crítica de las personas dentro del territorio, y que ha provocado el exilio de cientos de miles de personas, ¿no? Seguimos demandando regresar a Nicaragua, porque la idea es regresar a Nicaragua a construir democracia, y para eso necesitamos que el régimen de Ortega salga del poder. Queremos que la dictadura se vaya, y en eso hemos estado trabajando todo este tiempo y seguimos trabajando, ¿no? No solamente es una conmemoración, sino la reivindicación de nuestro compromiso pleno con la justicia, la libertad y la democracia. En tanto, el gobierno de Daniel Ortega decretó abril como el mes de la paz y acusó a la Embajada de Estados Unidos de haber apoyado las protestas. Rosario Murillo, vicepresidenta y vocera del gobierno de Nicaragua, en declaraciones a medios oficialistas responsabilizó, además de la Embajada estadounidense, a la Iglesia Católica y a los grupos empresariales alineados con las políticas imperialistas. Los organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y otras más han pedido al presidente dictador Daniel Ortega que respete los derechos humanos y realice elecciones libres y transparentes. Solicitudes que lamentablemente no han sido escuchadas por el régimen Ortega Murillo. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hablemos claro. La anticoncepción de emergencia es un método seguro y efectivo para prevenir embarazos hasta 72 horas después de haber tenido una relación sexual sin protección. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Este es nuestro derecho. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En Costa Rica, lanzan campaña para desmitificar la anticoncepción de emergencia. La Colectiva por el Derecho a Decidir, un grupo de mujeres feministas comprometidas con la defensa, promoción y reivindicación del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, lanzó una campaña para desmitificar la anticoncepción de emergencia, AE, en Costa Rica. Con el lema Prevención sin prejuicios, la colectiva lidera esta campaña para promover el acceso a la AE para la toma de decisiones responsables e informadas. El detalle a continuación en la nota de Génesis R. Cruz. Porque la píldora del día siguiente es un aborto. Y la Iglesia, como lo ha señalado la Conferencia Episcopal, no puede infringir el mandamiento de no matar. Estoy cansada. La campaña Prevención sin Prejuicios informa sobre el uso, la seguridad e importancia de la anticoncepción de emergencia y busca desmontar los mitos y desinformación que la rodea.
En Costa Rica, desde el 2019, la AE está disponible para venta libre en 2 formas: la pastilla de anticoncepción de emergencia o la combinación de anticonceptivos conocida como método Yuspe. Sin embargo, según una encuesta de la Colectiva por el Derecho a Decidir, a muchas personas aún se les niega, obstaculiza y cuestiona su derecho a acceder a este método. Hola, mi nombre es Nancy López, soy ginecóloga y hoy les quiero comentar sobre la anticoncepción de emergencia en Costa Rica. Este es un método anticonceptivo que está disponible tanto en farmacias privadas como en los servicios de salud pública. Este método es menos efectivo que otros métodos de anticoncepción de uso regular. Sin embargo, es una buena oportunidad para prevenir el embarazo hasta 3 días después de la relación sexual sin protección, hasta máximo 5 días. A nivel de la Seguridad Social existe todo un protocolo para su atención y prescripción. Únicamente con presentarse a una consulta médica formal y solicitar el método debería ser suficiente para poder acceder al mismo. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Este es nuestro derecho. Es tan importante que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas, nuestro cuerpo que nos pertenece. Es un derecho el acceso a tener buena información científica, información veraz, porque así podemos tomar decisiones bien informadas sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar. Les invito a visitar las redes sociales de la Colectiva por el Derecho a Decidir y compartir la campaña Prevención sin Prejuicios sobre la anticoncepción oral de emergencia. Para obtener más información sobre la campaña, visite el sitio web colectiva-cr.com y las redes sociales de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. En México, las comunidades buscan alternativas de trabajo para la tierra y el medio ambiente. Este programa inició en el sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy las comunidades originarias nos van a contar cómo ven este programa de gobierno. Pasemos a una nota de Luis Ignacio Matías y Leticia Hernández de Radio Guaya. ¿Cómo están, amigos y amigas de este espacio informativo Voces Nuestras? Desde México les saludamos para contarles sobre este proyecto que inició en febrero del 2019. Esta es una política que busca atender problemas en las zonas rurales de México. Este programa de la que les hablo se llama Sembrando Vida. Su principal objetivo es atender la pobreza y el medio ambiente mediante esta política de Sembrando Vida. Para conocer los impactos y la opinión de la gente, tenemos esta producción de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Huasteca. El día jueves, la coordinadora Iréndida Alvarado Olivares de la CAC Colatla-Tequitinic nos platica cuáles son los objetivos y proyectos de este año en el programa de Sembrando Vida. Hola, buenos días. Mi nombre es Iréndida Alvarado Olivares, originaria de aquí de Colatlán. Ahorita estoy representando a un grupo de Colatla-Tequitinic. El grupo es de Sembrando Vida. Yo soy la coordinadora. Tengo a mi cargo 29 sembradores. Dentro de la CAC se le llama CAC porque es una comunidad de aprendizaje campesino. Pues estamos organizados como un comité entre los 29 sembradores. Ese comité pues está representado por el coordinador, secretario y tesorera. Tenemos más actividades, ¿verdad? Y personas encargadas de cada cosa que hacemos ahí en nuestra CAC. También tenemos encargados de biofábrica, otro encargado de parcelas para ir a revisar cada OP
UP es la unidad de producción. En esa unidad de producción es en donde nosotros sembramos, cada uno de los sembradores, ahí tenemos nuestras propias siembras en nuestra parcela que 2,5 hectáreas, cantidad que nos pidieron, ¿verdad?, para poder ser sembradores. También las reglas de operación por la parte federal, en la cual nosotros debemos de acatarnos a esas reglas de operación, no fumar, no tomar bebidas alcohólicas dentro de nuestras reuniones, cada vez que nos reunimos. En el proyecto individual, pues debemos de tener como mínimo en nuestra meta 2,500 plantas como mínimo. Tendremos que llegar a 3,500 plantas. Ese es en el proyecto individual que debemos de tener cada sembrador en nuestra UP. Pues de ahí nos vamos con los proyectos colectivos. Ahorita tenemos un proyecto de crianza de borregos. Luego tenemos el proyecto que en adelante pues quizá lo formemos ya bien claro, porque ahorita pues apenas estamos con siembra del café. Tenemos el proyecto del café, en el cual pues queremos nosotros que pues más adelante, cuando ya tengamos la producción del café, comprar un molino para moler el café. También les puedo hablar, ¿verdad?, como la labor social en la cual participamos con el agente municipal, con los ejidatarios, pues en las calles, en los arroyos, haciendo nuestra labor social. El señor Javier Bautista Martínez, miembro y velador de la CAC Colatlatequitinic, nos platica su experiencia y los conocimientos que ha adquirido en el programa de Sembrando Vida. Buenos días, mi nombre es Javier Bautista Martínez, pertenezco a la CAC de Sembrando Vidas de Colatlatequitinic y somos del Colatlán Centro. Bueno, lo que yo he aprendido el tiempo que he estado aquí en tener la cultura de sembrar plantas como un beneficio a nuestro planeta, ya que ha sido deteriorada al talar demasiados árboles. He aprendido a tener un beneficio al plantar árboles frutales, ya que en poco tiempo obtendremos productos para comercializar. Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, la voz campesina en México. En Guatemala. Jóvenes marchan para exigir a los estados el cuidado del ambiente. Este 19 de abril en Nueva York, Estados Unidos, se llevó a cabo una marcha para llamar la atención sobre el cambio climático, un fenómeno que afecta globalmente debido a la elevada contaminación y la degradación del medio ambiente. Este evento reflejó la creciente preocupación y frustración de las juventudes de diferentes partes del mundo. En el contexto de Guatemala, los recurrentes incendios forestales han generado pérdidas significativas en la biodiversidad, subrayando la urgencia de abordar la crisis ambiental. La destacada periodista y activista guatemalteca Lucía Ixchiu enfatizó la importancia de este tipo de movilizaciones para enfocar la atención en problemáticas específicas, como el despojo del territorio guatemalteco por empresas extranjeras, instando a los gobiernos a tomar medidas concretas para abordar estos desafíos. El reporte es de Carolina Sinay, desde el noticiero Mayacat de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. El 19 de abril del 2024 en Nueva York, Estados Unidos, se realizó una marcha por el cambio climático, fenómeno que se vive a nivel mundial por los altos niveles de contaminación y daño al medio ambiente, tema que se ha vuelto una preocupación y frustración en los pobladores de diversos territorios a nivel mundial. La marcha fue encabezada por el colectivo de jóvenes ambientalistas Fridays for Future, traducido al español como Viernes para el Futuro. Jóvenes ambientalistas que salen todos los viernes a hacer acciones por el clima, y ellos nos dieron el espacio para liderar la marcha como activistas indígenas diversos de distintos territorios, ¿verdad? Defensores del territorio. La periodista y activista guatemalteca Lucía Ixchiu resaltó que es necesario hacer este tipo de movimientos para darle un enfoque más específico a los problemas que viven en el país. Expresó que desea que los gobiernos se preocupen por el despojo del territorio guatemalteco por empresas internacionales. Ixchiu también expresó que están saqueando y contaminando nuestra madre tierra y nuestros territorios. El problema de los estados y de los gobiernos es que están al servicio de las empresas transnacionales. Y estas empresas están saqueando, contaminando y destruyendo nuestra madre tierra y nuestros territorios. Entonces, en realidad es una cuestión bastante difícil, compleja, porque yo no le tendría la certeza de decir si la situación medioambiental y la crisis y la destrucción climática pueda cambiar en el contexto actual que estamos viviendo a nivel mundial, porque yo creo que no podemos
solamente pensar en Guatemala cuando hablamos de la biodiversidad del planeta. O sea, yo creo que es importantísimo tener claro eso, tener claro que la situación para el medio ambiente es difícil, porque el norte global, los países que se han enriquecido a costa del despojo de nosotros, no van a descansar hasta saquear todo. Durante la marcha se observaron pancartas con mensajes dirigidos a los políticos de diversas naciones. La marcha resaltó que los pueblos indígenas son la voz de la madre tierra. En Guatemala se han tenido múltiples incendios forestales. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, en lo que va del año se han registrado 700 incendios alrededor del país, situación que provoca pérdidas en la flora y fauna. Carolina Sinay informando desde los territorios. En El Salvador. Aumentar el salario mínimo beneficia a la economía del país. Así lo afirma el representante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Diversas organizaciones alertan sobre la urgencia de un diálogo para que el aumento del salario mínimo esté basado en la realidad de vida de la clase trabajadora salvadoreña y que se puedan cubrir necesidades como la educación, salud, vivienda y recreación. La falta de transparencia y las duras condiciones económicas, como el aumento de la canasta básica, preocupan en este tema. Desde Radio YSUK en El Salvador, nos informa Gerardo Castro. El salario mínimo en El Salvador debe de revisarse cada 3 años, según el artículo 159 del Código de Trabajo. Es el Consejo Nacional del Salario Mínimo el que procederá a fijar las tarifas del salario mínimo, dijo Elías Evangelista de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Evangelista dice que es necesario el diálogo en este tema, ya que el aumento al salario mínimo debe estar basado en la realidad de vida de los trabajadores y debe cubrir las necesidades de alimentación, acceso a la cultura, a salud, a distracción, a educación, a vivienda, tanto del trabajador como de su familia. Patricia de Claudio de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral dice que se desconoce si el Consejo Nacional del Salario Mínimo se reúne y se desconoce además quiénes lo integran. De Claudio dice que el tema se ha abordado dentro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, pero no tienen propuesta de momento. Sin embargo, dijo que se hacen estudios para poder elaborar una propuesta. Se ha elevado la canasta básica. Muchos hogares ya no están consumiendo pollo, carne de res. Algunas familias han expresado que hay días que nada más pueden tener 2 tiempos de comida al día. Entonces es preocupante, y si hay un aumento al salario mínimo, no es que solo los trabajadores se van a beneficiar. La economía de este país va a crecer, porque los trabajadores aportamos con nuestra mano de trabajo el que crezca la economía. El representante de FESPAD dijo en la entrevista de YSUK que el Código de Trabajo vigente es del año 1960 y a la fecha hay cambios importantes que no se han tomado en cuenta a la hora de establecer un salario mínimo. Entonces, esas condiciones que dieron surgimiento en esa época de ese código, totalmente diferentes a las de ahora. Entonces, sí se podría modificar, ¿verdad? Se podría reformar, y creo que es necesario. Pero quizás siendo un poco más extensivos, podríamos decir de que el Consejo Nacional de Salario Mínimo, digamos, tiene la obligación constante, ¿verdad? Digamos, o sea, sí se tienen que revisar los salarios cada 3 años, pero el Consejo es constante, siempre va a estar ahí. Tiene que sesionar, por así decirlo. Estas personas que han sido electas se van cambiando cada 2 años. Y si terminan sus 2 años y no hay elección de nuevo consejo, pues continúan las que están hasta que se vuelvan a elegir las nuevas, digamos, autoridades, por así decirlo. Patricio de Claudio de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral señala que sobre el aumento al salario mínimo hay algunas propuestas que se han dado a conocer públicamente. Por ejemplo, el Centro para la Defensa del Consumidor ha dicho que el aumento debería ser del 25%. El último ajuste al salario mínimo en El Salvador entró en vigencia en agosto del 2021 con un aumento
de un 20%, quedando fijado en $365 para el sector de industria, comercio y servicios, mientras que para el sector agropecuario quedó en $243.46. Un editorial de la UCA titulado Salario Digno destaca que el término salario mínimo desvaloriza el trabajo. Debería fijarse más bien un salario justo o digno. Decir mínimo implica aceptar que el trabajo se puede valorar desde mínimos en vez de hacerse desde la justicia y la dignidad de la persona. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo Mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Eres estudiante de periodismo? El premio RFI Reportaje en Español cumple su 10ª edición. Envía tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en la redacción de RFI en Español en París, con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 5 de mayo para participar. Todos los requisitos en rfimundo.com. El ganador se conocerá el 30 de mayo en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe 2024 en Francia. En Panamá, el pueblo naso se mantiene en defensa de su territorio. De manera contundente, la Asamblea General Naso rechazó el proyecto RED y denuncia a quienes buscan de manera ilegal que dicho proyecto opere dentro de la comarca Naso-Herdi, sin el consentimiento de la población naso. Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, con el detalle. El día 3 de marzo de 2024, mediante una asamblea organizada por los señores Ardinteo Santana e Ignacio Bonilla y la empresa Viterra Corp, la Asamblea General Naso rechazó rotundamente el proyecto RED, reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, proyecto encabezado por Alexis Santana y los arriba mencionados, además de otros miembros de la comarca Naso-Herdi, y César Bernal, asesor legal, quien no es miembro de la comarca Naso-Herdi, y él mismo no es reconocido por el pueblo naso, quienes buscan de manera ilegal que dicho proyecto opere dentro de la comarca Naso-Herdi sin el consentimiento de la población naso. A principios del mes de abril se realizaron 2 reuniones donde el pueblo naso, reunidos en asamblea, con la presencia de Ardinteo Santana, Ignacio Bonilla y otros miembros del Consejo General Naso, repudiaron y rechazaron dichas acciones ilegales de las autoridades tradicionales y solicitaron la presencia del viceministro de Asuntos Indígenas para el 18 de abril. Llegado dicho día, el viceministro no se apersonó. Por otra parte, el pueblo naso desmiente las informaciones falsas de agresiones y coacciones contra Ardinteo Santana e Ignacio Bonilla, además de supuestos intereses políticos dentro de la actual lucha que se mantiene en el pueblo naso. Escuchemos declaraciones de algunos representantes del pueblo indígena naso. Desmentir aquella denuncia, aquel audio, aquel video que el señor Ignacio Bonilla y el señor ex rey de la comarca Naso, donde él dice que esta lanza lo utilicé para ponerle en el pecho del ex rey Aníbal Santana. Es una gran mentira, porque en ningún momento nosotros agredimos a ese señor. Más bien él se vino en contra mía con ganas de pegarme, pero las fuerzas especiales de la policía tuvo que intervenir, meterse en el medio y decirle, hágate para allá. Ese día nosotros, un grupo de mujeres, estuvimos ahí. En ningún momento se le agredió al señor Ardinteo Santana. Señor ministro, el día 6 y el día 7, el pueblo tomó una decisión y el pueblo manda. Queremos hacerle saber a usted que debes venir a intermediar o darnos la respuesta que el pueblo quiere. Yo les digo a las autoridades, al gobierno, al Ministerio de Gobierno, que por favor venga y nos solucione o que busque para ver cómo asentarse, a hablar con el pueblo, a escuchar al pueblo, todas las inquietudes que hay. Nosotros como Naso nos hemos unido, no somos una comunidad y un grupito como lo dicen ellos. Vamos a esperar que usted nos atienda nuestra petición. Elecciones nuevas queremos. Nosotros no queremos un proyecto destructivo
que nos concepcione nuestra tierra, nuestra madre tierra. Hasta la fecha, ninguna autoridad competente del Estado se ha comunicado con la Comisión Pro Defensa de la Comarca Naso-Herdi. El Pueblo Naso solicitó al ministro de Gobierno sea garante en el proceso de las nuevas elecciones para la escogencia de la nueva autoridad tradicional solicitado por el Pueblo Naso y reiteran su compromiso para la creación de una mesa de diálogo donde puedan solucionar el conflicto presente. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Testimonios de violencia sexual durante el genocidio Ixil. Escalofriantes se han tornado los testimonios que pudimos escuchar durante esta semana en la Sala de Mayor Riesgo A, por el caso Genocidio Ixil, contra el exgeneral retirado Manuel Benedicto Lucas García. Durante esta semana se escucharon 9 testimonios de mujeres ixíles que fueron víctimas de las aberraciones y crímenes que se condujeron entre 1981 y 1982, periodo en el cual comandaba el ejército el imputado Lucas García. La sala estuvo al completo durante los 3 días en que se escucharon los testimonios. Para reflexionar sobre este caso, escucharemos a Gladys Tzul, perita experta en violencia de género y doctora en sociología. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Gladys Tzul es doctora en sociología, ha acompañado diferentes procesos de justicia transicional, juicios de criminalización de defensores de derechos humanos. También es perita experta en violencia de género. En el año 2021 presentó en la República de Honduras un peritaje de violencia sexual y violencia de género en el caso del asesinato de la activista Berta Cáceres. La doctora Tzul, en el contexto del juicio contra Manuel Benedicto Lucas García, nos acerca al tema de violencia sexual, en donde aborda y sugiere un acompañamiento digno e integral a las víctimas de esta violencia. Doctora, ¿podría compartir a la audiencia cuál es la interpretación de genocidio desde la sociología? Bueno, el genocidio en términos sociales, pero también asociados a lo jurídico, es una voluntad, una política de exterminio y de eliminación sistemática de un pueblo, de una comunidad, de una etnia, de una religión. Y bueno, aquí en Guatemala, todos, este conocimiento general, todos sabemos que en los años 80, de manera particular, vivimos bajo el asedio de una política estatal que había planificado o que estaba planificando la eliminación sistemática de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas. ¿Qué diferencia existe entre la violencia de género y la violencia sexual en un contexto de juicio por genocidio? En términos analíticos, cuando nos referimos a violencia de género, estamos pensando a partir de un método de análisis que examine las relaciones de poder, las jerarquías y las diferenciaciones sociales en el ejercicio del poder y de la violencia a los cuerpos y a las personas. En ese sentido, pues, cuando hablamos de relaciones de género o con violencia de género, estamos pensando el ejercicio del poder y la resistencia y las disparidades al interior de la sociedad y con respecto a los cuerpos. Por otro lado, cuando se habla de violencia sexual, nos referimos al ejercicio de la violencia cometida en el cuerpo de las mujeres. La violación sexual, pues, es una estrategia para aterrorizar a toda la comunidad. Sobre esto, diversas autoras han reflexionado de que la violencia sexual no es un daño colateral, sino es una práctica sistemática para destruir y humillar a las mujeres a través de estos actos. La práctica de violencia sexual, ¿cómo considera que afectaba al resto de la comunidad? Bueno, estamos hablando sobre violencia sexual en un contexto de genocidio y creo que es muy importante tener a la vista que la violencia sexual y el sometimiento del cuerpo de las mujeres y de las mujeres indígenas es una de las lógicas históricas que atraviesan este país. La lógica racista de considerar que el cuerpo de las mujeres indígenas puede ser sometido y que el ejército tenía permiso o tenía acceso para violentar y violar sexualmente el cuerpo de las mujeres. Esta es una práctica
histórica y recurrente sobre el cuerpo de las mujeres indígenas. Y por el otro lado, las mujeres indígenas hacen parte de la comunidad, de tal forma que sometiendo y vulnerando el cuerpo de las mujeres se afecta a toda la comunidad. Es decir, sometiendo a las mujeres se intenta también o se logra también someter a la comunidad completa. Y finalmente es también importante darse cuenta que en ese contexto, en el contexto de los años 80 y tomando en cuenta los antecedentes históricos, es que entonces la afectación directa que hay para las mujeres ixhiles de vivir en esas comunidades ixhiles es que ser mujer ixhil representaba un peligro de muerte, un peligro de violación sexual. ¿Qué impacto ha tenido en las nuevas generaciones de mujeres y niñas la violencia sexual? Para las nuevas generaciones es importante conocer y comprender que la violencia sexual fue y es un arma de guerra y que la violación sexual es un delito que no se tiene que repetir, que el cuerpo de las mujeres es autónomo y no debe de ser profanado. Y también es muy importante que comprendamos nosotros, esta generación, las nuevas generaciones, que la lucha y la historia de las mujeres ixhiles nos benefician y nos alcanzan a todas y a todos. ¿Qué importancia tiene el acompañamiento de las víctimas en el periodo de testimonios y el posterior proceso de reparación? Pues yo respondería de dos maneras esta pregunta sobre cómo acompañar a las mujeres. Creo que en un principio es muy importante que como sociedad, a las organizaciones, a los pueblos indígenas, a las personas que hacen acompañamiento, a investigadores, es muy importante que apoyemos y acompañemos en este proceso al pueblo ixhil, a las mujeres ixhiles, porque el vivir en un país genocida nos afecta a todos y a todas. Todos hemos tenido y hemos vivido los efectos de un país genocida y es de saludar el valiente esfuerzo que están haciendo estas mujeres por denunciarlo y por recibir justicia y sobre todo por exigir la no repetición de este tipo de actos. Y por el otro lado, yo creo que hay que escucharlas a ellas y analizar qué es lo que ellas piden. Ellas seguramente tienen muy claro qué es lo que desean, cuáles son sus sugerencias, cuáles son sus solicitudes para llevar a cabo un proceso de reparación. Y en las solicitudes y en las demandas que ellas tienen, creo que todos nosotros como pueblos indígenas, como sociedad en general en Guatemala, tenemos que apoyar, acuerpar y estar pendientes de eso, porque, como digo, este es un problema que nos involucra a todas y a todos. No es un problema únicamente de los pueblos ixhiles, es un problema de pueblo, es un problema de país. Es importante que vivamos en un país que no vuelva a repetir estas prácticas genocidas ni de violencia sexual contra las mujeres. Estos testimonios y narraciones buscan, como lo mencionan las propias declarantes, que se reconozca a los autores y que se les encarcele. Desde la ciudad de Guatemala, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México. Presos políticos en México. El caso de Eloxochitlán de Flores Magón.
Desmentir y dar con la verdad es fundamental en tiempos electorales, y siempre. El presidente López Obrador, el partido Morena y sus aliados siguen afirmando que en México no hay presos políticos, que la transformación ha llegado y que juntos construyen un país mejor. Sin embargo, hay múltiples pueblos originarios y organizaciones políticas que exigen la libertad de sus familiares, compañeros, compañeras, personas de sus comunidades, mientras Morena se enfoca en su campaña electoral y proyecto político que poco se diferencia de los gobiernos anteriores. Escuchemos a nuestras compañeras Mayagüel y Neri, que nos comparten la experiencia de la colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad desde México. En México ya no hay presos políticos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Esa es quizá una de las declaraciones más importantes para el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Morena y su movimiento de la Cuarta Transformación. Y hoy la vamos a desmentir a través de la experiencia de mujeres que pertenecen al pueblo mazateco y que encabezan una larga, muy larga resistencia por la libertad de sus familiares detenidos injusta, arbitrariamente y por motivos políticos. Mazatecas por la Libertad es una organización de mujeres originarias del pueblo de El Oxochitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ellas se encuentran luchando por la libertad de sus familiares presos injustamente, a quienes se les arrebata su libertad como represalia política de los caciques del pueblo, la familia Cepeda Lagunas, familia que tiene intereses sobre la explotación de los bienes comunes del pueblo mazateco. Esta familia caciquil fue respaldada por las autoridades locales y estatales, entes que se encargaron de la fabricación de delitos, entorpeciendo y alargando los procesos jurídicos. Así fue posible que, desde hace casi 10 años, 40 personas fueran criminalizadas, encarceladas y perseguidas por defender la autonomía y los bienes comunes, como los ríos, el cerro, la tierra de su comunidad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! A lo largo de esta década, los procesos judiciales de los detenidos han sido turbios e irregulares. Por ejemplo, algunos de los presos políticos de El Oxochitlán llevan más de 9 años en prisión preventiva y por ende sin sentencia. 9 años, pese a que el sistema penitenciario mexicano prohíbe que una persona esté en prisión preventiva por más de 2 años. Mientras la prisión preventiva se hacía permanente y las mujeres mazatecas se movilizaban y organizaban para exigir la libertad de los presos, Elisa Cepeda Lagunas avanzó en su carrera política en el gobierno de Oaxaca. Accedió a la presidencia municipal de El Oxochitlán. Luego fue diputada en el Congreso oaxaqueño y luego fue la secretaria de las mujeres del estado de Oaxaca. A este último puesto renunció hace unas semanas. Sin embargo, Elisa Cepeda Lagunas aparece en las listas de diputaciones plurinominales del partido de Morena, por lo que Elisa podría seguir utilizando su poder e influencias para la privación de libertad de los presos de El Oxochitlán. Se la ponemos fácil al Estado. ¿Cuántas horas necesitan? ¿Cuántos días necesitaron para acusar a 40 personas por delitos fabricados? ¿Cuántos días? ¿Saben cuántos? 3 días para acusar a 40 personas por delitos fabricados. 72 horas que usó la Fiscalía para criminalizar a 40 personas indígenas de los Oxochitlán. Pese a los enormes tentáculos de poder de Elisa Cepeda y su familia caciquil, las mujeres mazatecas han logrado arrebatarle a sus familiares al Estado. Esto ha sido posible por medio de amparos que comprueban su inocencia, movilizaciones, marchas, plantones y otras acciones. No obstante, los mismos juzgados los han omitido hasta que las familias se plantaron frente a las instancias responsables en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México para exigir que se lleven los procesos en tiempo y forma. El ejemplo más reciente es el de Marcelino Miramón, quien fue detenido en mayo del 2023, acusado del delito de incendio, pese a que ese delito ya prescribió, es decir, no existe ante las leyes. Aún así, estuvo privado de su libertad por casi un año. El pasado 2 de abril, el Juzgado Cuarto de Distrito y el Primer Tribunal Colegiado ratificaron un amparo a favor de Miramón, pero como en otras ocasiones, los trámites burocráticos para otorgarle la libertad inmediata no se realizaron. Por eso, el pasado 17 de abril, en el marco del Día Internacional de los Presos Políticos, la colectiva de las mujeres mazatecas por la libertad tuvo que viajar hasta la Ciudad de México a exhortar al gobierno federal que cumpla con el programa de amnistía
día, una de las más importantes promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador y que a meses de terminar su sexenio no ha cumplido. Ese día, las mujeres mazatecas por la libertad fueron acompañadas por otras organizaciones de pueblos originarios y otros sectores que también luchan por la libertad de sus presos. Las mujeres mazatecas por la libertad también realizaron un campamento de 2 días frente al Consejo de la Judicatura Federal para exigir la inmediata liberación de Marcelino. Y fue así como en la madrugada del 20 de abril, hace 5 días, Marcelino fue puesto en libertad del penal de Tanibet, Oaxaca, para poder reunirse con su familia y vecinos en el Oxochitlán. Bueno, en este momento vamos a escuchar las palabras del compañero Marcelino Miramo. Aún están pendientes la liberación de Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, así como el cese de la persecución política al antropólogo originario de El Oxochitlán, Miguel Peralta. Actualmente, las mujeres mazatecas por la libertad y la familia de Miguel Peralta está esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conceda el amparo en revisión a cargo de la ministra Loreta Ortiz en favor del perseguido Miguel Peralta. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Y antes del cierre de esta nota, la Organización en Defensa del Agua y la Tierra de Santa Ana Xalmimilulco del estado de Puebla emitió un comunicado en el que alertaba de al menos 7 personas privadas de la libertad por su resistencia contra el cártel inmobiliario Casas Ara. Libertad, libertad, a los presos por luchar. En México, 6 presos políticos. Por defender mi tierra estoy cumpliendo una sentencia. Esta fue una nota de Mayagüel de Radio Zapote y de Neri Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras. En Guatemala. Esta semana falleció en Guatemala el documentalista Boris Hernández, quien dedicó una vida de trabajo comprometido a dignificar la memoria histórica de ese país. Hernández será recordado como un referente en el registro de momentos clave y por realizar aportes fundamentales a la biblioteca de la lucha social y por la justicia en Guatemala. Les dejamos con el reportaje de Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. A primeras horas del miércoles 24 de abril de 2024 circuló la noticia de la muerte de Federico Boris Hernández Herrera, comunicador y cineasta guatemalteco. Hernández Herrera, junto a su colega Arturo Alvisures, fundaron la Asociación Comunicarte, espacio dedicado al rescate de la memoria histórica de Guatemala. Su trabajo lo hacía para defender la memoria, la verdad y la justicia, nos cuenta la doctora Luisa Fernanda Nicolau Osaeta, coordinadora del Área de Defensa y Dignidad Humana de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG. Bueno, primero que todo decir quién era Boris, ¿verdad? Boris era una persona de gran corazón, de mucho compromiso, una persona muy humilde, con una convicción que su servicio lo hacía para defender la memoria, la verdad y la justicia. Para la Oficina de Derechos Humanos, el trabajo que hizo Comunicarte a través de los hermanos Alvisures, pero en especial a través de Boris, fue mantener el acompañamiento de exhumaciones. En algunos documentales que ellos hacían, presentaban las imágenes del trabajo antropológico forense que hacía la oficina. Asimismo, estuvieron durante todo el tiempo documentando el juicio por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi. Hicieron un trabajo espectacular en retomar todo el juicio, ¿verdad? Para hacer parte de esta memoria y esta justicia. Hoy, casualmente, también se cumplen 26 años de la presentación del informe Guatemala Nunca Más, en donde también ellos cubrieron esta presentación. Pero también Boris es un ícono de la producción, la elaboración de materiales, ¿verdad? Que como institución, como Comunicarte, tenían para brindarle a todas las organizaciones de derechos humanos, siempre ahí presentes, ¿verdad? El trabajo de él se convierte sobre todo en una pieza de mucha importancia. Esta biblioteca que él fue construyendo durante la etapa previa a los acuerdos de paz, durante la firma y ahora después de la firma de la paz, es un baluarte que hay que compartir también a esas nuevas generaciones.
Boris realizó muchas veces documentales y fotografía. Yo estaba trayendo esta mañana mi recuerdo cuando en una ocasión frente al Palacio Nacional se encontraban unos antimotines, yo como movimiento estudiantil en un bus, y abajo estaban las mujeres de Conavigua haciendo un cinturón humano para que los antimotines no llegaran hacia nosotros como estudiantes universitarios. Y siempre recuerdo cómo Boris tomaba esas fotografías para documentar si algo les llegara a pasar a las mujeres o a nosotros como estudiantes. Una valentía que se jugó ese día, y sin duda así en muchas ocasiones, como decía yo al principio, ¿verdad? Como persona, como ser humano. Entonces, esa caracterización que él tenía como documentalista, como cineasta, como fotógrafo, pero también en la producción, junto a sus hermanos, Arturo, también jugaron un papel muy importante en la sociedad guatemalteca. Lo vamos a recordar, pero más que recordarlo es valorar el trabajo y esta memoria histórica que sin duda queda en su biblioteca. Considero yo que también más adelante sería bueno darle un tratamiento en algún espacio para conmemorar, valorar y dignificar el trabajo que Boris hizo durante este tiempo como comunicador. Creo que también le deja un ejemplo a las juventudes comunicadoras y comunicadores que empiezan en esta lucha de dar a conocer la verdad, la memoria y la justicia a través del trabajo de los comunicadores sociales. Lamentablemente, el sistema de salud en nuestro país no dio el chance para que Boris tuviera una medicina digna que le pudiera acompañar en ese dolor de su enfermedad. Y creo que también pensemos, ¿verdad?, en que también él luchó contra esta enfermedad terminal y que aún así pues siempre compartía una sonrisa en medio de su dolor. Boris, te llevaremos en el alma, en nuestra mente, y siempre valoraremos tu trabajo como eras, con humildad, con respeto y con cariño, ese trabajo que dignifica la memoria histórica de nuestro país. Desde la Asociación Comunicarte se ha dado visibilidad a las luchas de los sindicatos, asociaciones, grupos ciudadanos y comunidades que de forma organizada han exigido al Estado el cumplimiento de sus derechos. En 1991, Boris y Arturo fueron las primeras personas en documentar las primeras exhumaciones de los cementerios clandestinos, producto del conflicto armado interno. Gracias, Boris, por el ejemplo. Te deseamos un buen viaje, nos dice Herbert Reyes, periodista con experiencia en fotografía documental e integrante de la red de periodistas Mayacat. En el mes de noviembre de 1994 se impuso un alza al precio del transporte urbano. Muchos fotógrafos y videastas registraron las protestas a inmediaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre ellos el equipo de Comunicarte. El registro de sus trabajos audiovisuales sirvió para ver el exceso de la fuerza que la Policía Nacional utilizó contra el estudiante Alioto López, quien falleció en la jornada número 11 al interno del campus universitario a causa de una bala recibida en su pierna y una brutal golpiza que le propinaban varios agentes de la policía mientras estaba herido. Esos registros son parte de la memoria de la Universidad de San Carlos del siglo pasado y fueron registrados también por Comunicarte, Boris Hernández. Así era el trabajo documental de Comunicarte del que fue parte el colega Boris Hernández. A Boris siempre se les recuerda con su cámara reflex y también de video, documentando marchas, protestas, caminatas, sobre todo en la capital, así lo recuerdo. No fue sino hasta el año 1995 cuando se nos asignó en la AEU como parte de estudiantes universitarios acompañar a la candidata por lista nacional del Frente Democrático Nueva Guatemala, la compañera Rosalina Tuyuk, que formaba parte de ese gran frente político en donde confluían estudiantes, campesinos, sindicalistas, mujeres. En su vasta mayoría lo que era la Asamblea de la Sociedad Civil. En una de esas giras, allá en Colotenango, Huehuetenango, aparecieron Boris Hernández y Arturo Alvisures. Pues se nos presentó, se realizaron las presentaciones pertinentes y sucedió una amistad muy respetuosa y de inmediata solidaridad, porque se podía contar con ellos para tener
fotografías, extractos de videos, eran muy abiertos para compartir la memoria. Por más de 30 años el trabajo de estos cineastas y documentalistas ha rebasado fronteras. Sus archivos han servido a otros cineastas, académicos e investigadores que se sirven del recurso audiovisual para reflexionar sobre la problemática contemporánea de Guatemala y específicamente sobre la memoria histórica. El legado que la producción audiovisual de Boris Hernández en Asociación Comunicarte deja a la sociedad van desde exhumaciones, historias de sindicalismo, salud, educación. En Boris Hernández vemos un ejemplo digno de perseverancia, de constancia y aplomo ininterrumpido por el registro de la cotidianidad y la memoria viva. Gracias, Boris, por el ejemplo. Te deseamos buen viaje. Informando desde los territorios, Juan Pablo Montenegro, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos así al final de esta emisión 821 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y en esta emisión les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Como siempre, agradeciéndole a la red de corresponsales y a todas las radios aliadas y medios de comunicación digitales que hacen posible este informativo semanal. Recuerden seguirnos en Spotify y en todas las redes sociales donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora nos despedimos, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.